lectura de registros acásicos podemos comprender el por qué nos ocurren ciertas cosas en nuestra vida, en nuestro día a día. Podemos comprender, por ejemplo, el por qué se nos repiten diferentes patrones, diferentes circunstancias que van repitiéndose en nuestra vida en diferentes momentos. Muchas veces también, por ejemplo, no entendemos el por qué tenemos un cierto miedo, una emoción, ¿no?, ante algo, no sabemos de dónde viene. Pues también a través del registro acásico o a través del acceso, ¿no?, a ese archivo podemos averiguar de dónde vienen estas cosas. Una lectura de registros acásicos, ante todo, nos sirve para intentar comprender mucho mejor lo que somos. Nos ayuda a comprender de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde vamos. En una lectura de registros acásicos podemos preguntar sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema que se nos ocurra, ¿no? Porque el alma, aunque lo veamos como algo luminoso, como algo de luz, realmente también se intenta manifestar en la materia. Y todo lo que concierne a la materia también forma parte de nuestro viaje y de nuestro trabajo, de nuestro camino espiritual. Por lo tanto, aunque el tema que nos preocupe esté relacionado, por ejemplo, con lo material, entre comillas, ¿no?, como podríamos decir lo económico, la abundancia, la prosperidad, la profesión, ¿qué temas podemos preguntar? ¿Sobre qué cosas podemos saber? Aparte de esto que acabamos de comentar, ¿no? Podemos preguntar sobre el origen, ¿no?, de ciertos aspectos que nos preocupan, ¿no? Antes hemos hablado de esos miedos. ¿Por qué tengo miedo a esto, ¿no? ¿Por qué tengo miedo, por ejemplo, a la oscuridad? Si nunca he tenido un problema, ¿no?, en la oscuridad, ¿no?, que me genere este miedo. El por qué tengo ciertos sentimientos de recelo ante ciertas personas, ¿no?, o ante ciertas situaciones. ¿Por qué este área del mundo, por qué este país, esta región me llama tanto la atención, ¿no? ¿O qué quieren decirme estos sueños que tengo de toda la vida, ¿no?, que se repiten y se repiten, ¿no? ¿Cómo puedo entenderme mejor? ¿Cómo puedo crecer mejor? ¿Qué necesito para ser mejor persona? ¿Qué necesito para estar mejor de salud? ¿Qué necesito para poder estar emocionalmente mejor, ¿no? E incluso pues hay ciertas preguntas que nos pueden ayudar también, ¿no?, a entender las diferentes relaciones que tenemos con otras personas, como por ejemplo, qué relación kármica tengo con X persona, por ejemplo, con mi marido, con mi padre, con mi madre, ¿no? ¿Por qué hay un conflicto o por qué no hay un conflicto? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí para que esta persona y yo tengamos que reunirnos de nuevo, ¿no?, y tener que trabajar ciertas cosas? ¿Qué debemos trabajar el uno del otro? ¿Qué tenemos que aprender el uno del otro? Como veis, el campo acásico, el campo de los registros acásicos, es muy amplio y podemos preguntar todo lo que queramos. Se nos va a contestar siempre aquello que nosotros necesitemos para nuestro crecimiento y para nuestra evolución. A veces eso que queremos que nos contesten no es lo que queremos realmente, pero bueno, no es importante, es lo que tenemos que entender. Las lecturas de registros acásicos, tal como lo hacemos nosotras en nuestra escuela, en la Escuela Amara de Registros Acásicos, las hacemos de diferentes formas. Las más comunes, las que más se realizan, son las que se hacen con unas preguntas. Por lo general, cuando vamos a trabajar con los registros acásicos, lo hacemos ya con unas preguntas concretas. En ese espacio hay tanta información, que si no vamos directos, ¿no?, a eso que queremos saber, va a ser un poco complicado, ¿no?, el hablar de forma general. Se puede hacer una lectura de forma general, hablando de la persona de forma general, pero es mucho más interesante el que la misma persona, el mismo consultante, busque sus preguntas
y bueno, por lo menos que venga, ¿no?, con la idea de las cosas que quiere saber, ¿no?, o de las cosas que le inquietan en este momento de su vida, ¿no?, porque hay tanta información sobre esa persona en ese registro, hay tantas vidas, hay tanta experiencia, por lo tanto siempre venimos con ciertas preguntas. Y las lecturas con las preguntas ya establecidas es la lectura que más se suele hacer. Nosotros solemos hacer de 5 preguntitas, de 10 preguntitas, e incluso podemos hacerlo por tiempo. Luego tenemos otro tipo de lectura, que es la lectura de un tema en concreto. La lectura de un tema en concreto, digamos que se realiza cuando la persona no tiene muchas preguntas. ¿No? Bueno, yo es que no tengo muchas preguntas, no tengo muchas inquietudes, ¿no?, pero sí que hay una cosa que a mí me inquieta, que me preocupa, que no la entiendo, y bueno, pues necesito saber de ella, ¿no? Entonces es en ese caso cuando nosotros realizamos la lectura sobre un tema concreto. ¿Y cómo se desarrolla esto? Pues se desarrolla realizando una lectura con duración de 1 hora sobre ese tema que a ti te preocupa. Entonces lo que hacemos es comenzando con una pregunta y poco a poco, conforme se va contestando a todo ese tema que te preocupa, pues tú vas como dialogando con los registros acásicos para ir desgranando cada vez más profundamente sobre este tema. Y por lo tanto pues se puede llegar pues a muchas conclusiones, podemos abordar el tema desde muchos ángulos diferentes para que tú lo puedas entender mejor y de ahí saber pues qué camino seguir o bueno, lo que quieres hacer, ¿no? Porque por supuesto que la persona cuando se realiza la consulta, cuando se realiza la lectura, pues después de esta puede seguir con su libre albedrío y hacer lo que le venga en gana. Todo hay que decirlo, que no hay que seguir obligadamente lo que te digan los registros acásicos si uno no lo siente de esta manera, ¿eh? Esto es muy importante también, ¿eh? Porque ellos tampoco se van a enfadar, ¿eh? Ni tampoco se te va a juzgar desde ningún sitio. Se entiende que está tu libre albedrío ante todo. Entonces tenemos esa lectura sobre un tema. Luego tenemos otro formato nuevo de lecturas que lo hemos llamado conversaciones con los registros acásicos, y es bueno, pues una forma diferente de realizar una consulta a los registros, en la que ya no vamos trabajando con preguntas, ¿no?, preguntas personales sobre mi vida, ¿no?, y ya no es sobre un tema concreto, ¿no?, de mi vida, sino que se realiza haciendo preguntas relacionadas con la metafísica, relacionadas con lo divino, con la divinidad. Preguntas pues de estas que nos hacemos muchas veces, ¿no?, y que a veces encontramos en algún libro, en alguna charla, en alguna conferencia, ¿no?, y bueno, pero que hay veces que es complicado, ¿no?, encontrarlas. Preguntas tales como el qué es la muerte, qué hay después de la muerte, los diferentes planos de la existencia, sobre la chispa divina, sobre el alma, sobre el espíritu, sobre Dios. Todas estas preguntas que nos hacemos, ¿no?, que son tan complicadas a veces de contestar, ¿no?, podemos trabajar con ellas a través de las conversaciones con los registros acásicos. Las conversaciones con los registros acásicos tienen una duración de 1 hora y podrás exponer tus dudas de tipo de carácter espiritual, pero relacionados con conceptos temáticos, teóricos, de la constitución del universo, de la constitución del hombre, de la constitución del espíritu. Y bueno, la verdad que es muy fructífero porque realmente estamos haciendo descender una información muy importante y muy interesante, muy interesante para la persona. Y luego, bueno, luego tenemos también la última parte de lecturas, que es la lectura con sanación, es la sanación con los registros acásicos. La sanación con los registros acásicos podemos hacerla de 2 maneras. Una, que es haciendo pues una suelta, en la que la persona, digamos que expone su tema, su bloqueo, su miedo, ¿no?, pues aquello que le preocupa y que le está generando un malestar, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y después de ver el origen
de ese problema, lo que hacemos es pasar directamente a la sanación de ese problema con la ayuda de los registros acásicos, y también se le da, digamos, que unas pautas para que luego la persona pueda seguir trabajando en su casa, en su día a día, con diferentes herramientas, Esa sería una forma. Y luego tenemos otra forma que es un poquito más larga, en la que vamos trabajando con las diferentes partes energéticas de la persona día a día. Nosotros recomendamos hacer un mínimo como de 4 sesiones, porque vamos trabajando diferentes partes del cuerpo, y es como que todas las partes del cuerpo energético del ser humano no las podemos trabajar en una sesión. Por lo tanto, es como que vamos haciéndolas durante 4 sesiones. Un día empezamos con unas, en la segunda sesión vamos con otras, en la tercera sesión vamos con otras, y en la cuarta, se culmina trabajando ya las que quedan. También se recomienda que entre cada sesión haya un espacio de tiempo por lo menos de 15 días, para que todo el proceso curativo que se va realizando, pues que vaya teniendo también su tiempo de asimilación, que luego puede ser más amplio, puede ser cada 3 semanas, e incluso se puede realizar una vez al mes. Pero eso es ya cuando alguien quiere hacerse una limpieza, una purificación, porque aquí ya vamos trabajando con los chakras, vamos trabajando con los diferentes cuerpos energéticos, pues vamos viendo si hay algún pacto, si hay algo que está adherido. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, e incluso se puede también personalizar dependiendo del problema que traiga la persona.